tomen harto apunte. Ya hay hartas cosas que vamos a ver que no está explícitamente escrito en el libro. Y como les decía, este año es muy importante poner toda atención. Este año nosotros vamos a ver, son los contenidos que se ven en Academia Berea. Que nosotros los condensamos, los hacemos. Hoy día vamos a ver los 3 primeros lentes que hablan acerca de la Biblia, de cómo ver la Biblia, de cómo mirar la Biblia. Y la primera parte, las primeras 6 clases, que el libro que ustedes tienen ahí, habla acerca de los lentes para ver la Biblia, ¿ya? Los lentes para ver la Escritura. Cada uno de los lentes que nos vamos a poner, o cuando hablemos de lentes para ver la Biblia, entendemos que es un enfoque que nos sirve para entender toda la Biblia. Ya no vamos a ver aquí pedazos como de escritura para entenderlas aisladamente, sino que cada uno de los lentes que vamos a revisar nos sirve para entender toda la Biblia en todo el contexto, digamos, global. Los lentes son enfoques, ¿cierto? Distintos enfoques con los cuales vamos a poder mirar todas las escrituras de la Biblia. Y hoy día vamos a ver los 3 primeros que hablan acerca de la Biblia precisamente. ¿Ya? Lo primero que vamos a decir, por el primer lente que nos vamos a poner, vamos a decir que la Biblia es el libro que contiene las palabras de Dios. ¿Ya? En ese sentido, la Biblia es muy distinta a cualquier otro libro. La Biblia es particular porque la Biblia contiene la voluntad de Dios. La Biblia contiene todas las palabras reveladas de Dios. En la Biblia encontramos nosotros el carácter de Dios, encontramos la voluntad de Dios, el sentir de Dios. Todo está metido en la Biblia. Ya la Biblia contiene las palabras santas acerca de Dios. Cuando nosotros abrimos la Escritura, nosotros debemos encontrarnos con Dios en la Escritura porque ahí está su voluntad. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. Que nos habla acerca de la autoridad de la Escritura. 2 de Timoteo 3:16 dice, todos juntos: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad? La Biblia misma dice que toda Escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Escritura su fuente es Dios. ¿No es cierto? Toda Escritura fue inspirada por Dios a los santos hombres que la escribieron. Entonces eso nos da la autoridad de la Biblia. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la autoridad de la Biblia? ¿Qué autoridad? ¿Por qué yo le doy autoridad a la Biblia? Vamos a responder, porque la Biblia es inspirada por Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y por tal tiene toda autoridad. Es el único libro que tiene todo el respaldo y la autorización de Dios. Es el único testimonio escrito que es respaldado por Dios, validado por Dios y es... digamos, es Dios la fuente de cada una de las palabras de la Escritura. Eso significa que sea inspirada. Nosotros cuando leemos el libro de Hebreos, por ejemplo, Hebreos cita mucho el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el autor de Hebreos dice, en muchas ocasiones dice, como dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre hablaba, como dijo el Espíritu Santo, y cita las palabras del Antiguo Testamento que sabemos que las escribieron hombres, las escribieron profetas. Entonces la Biblia, si bien es escrita por hombres, la fuente primordial no son los hombres, sino el Espíritu Santo. Por eso también otro verso que usamos, 2 de Pedro 1, del 20 al 21, que dice que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguna de las palabras de Dios nació por voluntad humana. O sea, no son cosas que a los hombres solamente se les ocurrió, sino que dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta inspiración es muy importante. Cuando abrimos la Biblia, tenemos que entender que la Biblia posee la inspiración del Espíritu Santo. Y eso lo hace un libro único. Lo hace un libro que es completamente particular. No podemos encontrar nosotros las palabras de Dios en ningún otro libro. Hay libros que son buenos, ¿verdad? Hay otros libros que nos pueden hablar de teología, nos pueden hablar acerca de Dios, pero no contienen las palabras de Dios. Entonces nosotros no vamos a comparar la Biblia con ningún otro libro, por bueno que sea, con ningún tipo de filosofía, por bueno que sea, ¿cierto? No vamos a nosotros a pesar
¿no es cierto?, ninguna palabra de algún poeta o de algún filósofo comparado con la Escritura. La Escritura es totalmente distinta y le damos toda la autoridad porque son las palabras de Dios. ¿Y qué significa darle autoridad a la Biblia? Si hablamos de darle autoridad a la Biblia, la inspiración de la Biblia es su autoridad. Y cuando nosotros hablamos de darle autoridad a la Biblia, significa que nosotros nos vamos a dejar guiar y llevar por las palabras de Dios. O sea, si la Escritura dice que voy a recibir poder, yo he de buscar ese poder. Tengo que buscar ese poder porque la Biblia está diciendo que lo voy a recibir, ¿verdad? Eso significa darle autoridad a la Biblia. Si la Biblia me dice que debo hacer alguna cosa y yo, en vez de obedecer, empiezo a razonarlo, entonces, o a darle vuelta para tratar de ajustarlo a mi propia vida, eso no es darle autoridad a la Biblia. La autoridad a la Biblia es entregarse a las palabras de la Escritura, ¿cierto? Aunque traigan incomodidad, aunque traigan de repente dolor, problemas, es entregarse a las palabras de la Biblia. Eso hablamos de darle autoridad a la Biblia, confiar en la Biblia, descansar en la Biblia, apoyarse en la Biblia. Eso es darle autoridad, concederle autoridad a la Escritura. Entonces, hay creyentes quienes le dan autoridad a la Biblia y descansan en sus palabras, y hay otros creyentes que simplemente no le dan esa autoridad y siguen pensando con su propio pensamiento en vez de entregarse a las palabras de la Escritura. Juan 12:49, vamos a ver algo aquí bien interesante. Juan 12:49, el primero que lo encuentre, lo lee fuerte. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjense, Jesús mismo está diciendo que Él no habló por su propia cuenta, sino que el Padre le dijo qué palabras Él tenía que decir y le ordenó qué palabras tenía que hablar. Entonces, el Señor Jesús no habló por su propia cuenta. El Señor Jesús solo enseñó las palabras de su Padre. Solo enseñó la palabra que su Padre ya le había entregado. Entonces Él no habló por su propia cuenta, menos nosotros podemos hablar por nuestra propia cuenta, ¿verdad? También los apóstoles también enseñaban solo las palabras del Señor. Si vamos a 1 Corintios 11:23, 1 Corintios 11:23, quien lo tenga, lo lea fuerte. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ya, ¿verdad? Los discípulos entonces dicen, porque yo les enseñé, dice Pablo, lo que también recibí primeramente, ¿verdad? Entonces los apóstoles solo enseñaban lo que ellos habían recibido o las palabras de Dios. Ninguno sacó su propia teoría acerca de la vida o acerca de Dios. Solo hablaron conforme a las palabras que estaban escritas. Y es el mismo mandamiento del Señor Jesús en Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28:18. Mateo 28:20. Dice el Señor Jesús cuando ordena, dice, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces el Señor Jesús dijo que todo lo que recibíamos, todo lo que seguíamos lo que le seguíamos a Él, no podíamos enseñar otra cosa, sino solamente las palabras que Él nos entregó. La palabra que hemos recibido de Jesús, las palabras de Dios que contiene la Biblia, esas son las que nosotros estamos autorizados para hablar y para enseñar. No podemos salirnos de ese marco, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado nosotros de enseñar nuestra propia idea, nuestra propia filosofía, nuestros propios razonamientos, que no son comparables con la Escritura. Nosotros tenemos un límite. El apóstol Pablo dijo, yo les he enseñado, dice Pablo, a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces Pablo le dice, ustedes céntrense en lo que está escrito, ¿verdad? Y eso crean, y eso háganlo vida. Es vida lo que está escrito en la Biblia, en la Biblia que tenemos. Entonces no vayan más allá, ya no traten de ustedes mismos hacer una teoría propia cuando ya tienen las palabras de Dios, que son lo más grande que pueden tener, ¿verdad? Entonces, primero, muy importante, la Biblia contiene palabras de Dios, ¿ya? La Biblia tiene las palabras de Dios, ningún otro libro las tiene. Acá vamos a seguir el mismo método que los cursos anteriores. Pueden hacer preguntas en cualquier momento de la clase, siempre que tengan relación con lo que estamos pasando, obviamente, si no
no van a tener la respuesta. ¿Verdad? La Biblia contiene las palabras de Dios. Número 2. Con este puro lente ya nuestro acercamiento a la Biblia es distinto, ¿verdad? Con el puro lente de entender que la Biblia contiene las palabras de Dios, ya nuestro pararnos delante de la Escritura ya se nos hace distinto, entendiendo que la Biblia tiene las palabras de Dios en ella, ¿verdad? Tiene las palabras, el mandamiento, lo que Dios quiere en la Biblia. Entonces no lo abrimos como cuando abrimos un diccionario, ¿verdad? Esa idea tiene este primer lente. Que no tratemos a la Biblia como cualquier otro libro, sino que es el libro de las palabras de Dios. Es el libro de la voluntad y del carácter de Dios. Y eso es muy importante entenderlo. Lo segundo que vamos a hablar acerca de la Biblia es que toda la Biblia habla acerca de Jesús, ¿verdad? Toda la Biblia da testimonio de Jesús. La Biblia apunta hacia Jesús. Toda la Escritura, toda la Biblia habla acerca de un solo personaje. Vamos a ir a Juan 5:39. Juan 5:39. Primero que lo tengo que lo lea, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad? Le dijo Jesús a los fariseos: ustedes escudriñan la Escritura porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Dice: pero ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener la vida. Entonces Jesús les dijo, en otras palabras, a los fariseos: si ustedes escudriñan la Escritura y no me encuentran a mí, la están escudriñando en vano, ¿verdad? Nosotros vimos en los cursos anteriores cuál es el objetivo principal de la Biblia. ¿Por qué tenemos la Biblia? ¿Por qué tenemos la Escritura? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la Biblia de haber sido escrita? Es el que tengamos vida, ¿verdad? Juan, ¿se acuerdan ustedes? Juan 20:21 dice que las cosas que están escritas son para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, si vamos a la Biblia y no tenemos la vida que la Biblia está ofreciendo, entonces la leemos en vano. Y Jesús les dijo a los fariseos: ustedes están escudriñando en vano porque están escudriñando la Escritura, pero no quieren venir a mí para tener vida, aunque la Biblia da testimonio de mí. Toda la Escritura da testimonio solo de Jesús, se centra solo en Jesús. Y esto es tremendo. O sea, este lente es muy importante, quizás el lente más importante, el primero que tenemos que ponernos, que toda la Escritura está hablando acerca de Jesús. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a leerla, la Biblia habla de muchos personajes, ¿cierto? Y por eso algunos se pierden en la Biblia o es complicado de leer la Biblia. Cuando partimos leyendo la Biblia, por ejemplo, tenemos la historia de Adán ahí. Leemos a Adán y Eva, después nos pasamos a Noé, después nos pasamos a Abraham, después a Isaac, a Jacob, después empiezan los patriarcas, pero cuando ya vamos en Abraham más o menos, ya se nos perdió Adán. Ya no nos acordamos de Adán. Cuando pasamos a Isaac, ya se nos perdió Abraham, cuando pasamos a Jacob, se nos perdió Isaac. Entonces, como tiene muchos personajes que parecen ser principales, la Biblia se vuelve difícil de leer. No parece como que siguiera una pura historia, parece que fueran hartas historias por alguna relación, a lo mejor cronológica entre ellas, pero no parece haber una relación directa entre ambas historias. ¿Qué tiene que ver Adán con Abraham? ¿Qué tiene que ver Adán, después cuando estoy leyendo el libro de los Reyes, con Ezequías, con Josías? ¿Qué conexión hay ahí? Entonces, por eso la Biblia a nosotros se nos vuelve difícil de leer. No sé si ustedes han leído libros más grandes, libros de Harry Potter, ¿no? Harry Potter es más grande que la Biblia. Y algunos se leen Harry Potter así de una pasada. ¿Por qué? Porque es fácil de leer. ¿Y por qué es fácil de leer? Porque sigue un puro personaje. Es un solo personaje que atraviesa toda la historia. Entonces, así es fácil de leer la historia, pero la Biblia, como no está escrita así, se nos hace de pronto difícil de leer, nos perdemos adentro de la Biblia. Entre tanta historia, se nos pierde un poco, no sabemos por qué están esas historias ahí. De repente les podemos considerar sin importancia la vida de algún rey. Se nos pierde un poco, pero este lente nos ordena toda la Escritura con un solo personaje principal. El personaje principal de la Escritura es Jesús. O sea, cuando Génesis comienza a hablar de que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, el
espíritu sobre la faz de las aguas. Cuando empieza a hablar acerca de la creación, nosotros tenemos que pensar que la Biblia no está hablando solo de la creación, sino que la Biblia está haciendo un lugar, está describiendo un espacio. ¿Pero por qué es ese espacio? ¿Para qué es ese espacio? Para que venga Jesús. Está preparando el nido para que venga Jesús. Entonces ya lo entendemos desde el principio de la Biblia, entendiéndolo con Jesús. Después habla de Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De qué nos habla el árbol del conocimiento del bien y del mal? De Jesús, de la obra de Jesús, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, eso es Edén, ¿verdad? Toda la Escritura nos habla acerca de Jesús, todas las historias de la Biblia, hasta Israel, los jueces, los reyes, todo está hablando acerca de Jesús, está apuntando hacia Jesús. Y cuando tenemos este lente, interpretamos la Biblia muy distinto a cuando no lo tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, consideremos a David. La Biblia nos habla acerca del rey David, ¿verdad? Y podemos nosotros imaginar que, ¿por qué aparece David ahí? ¿Para que aprendamos cosas de él? ¿Solo para sacar lecciones morales de la vida de David? ¿O David está anunciando algo más? ¿O detrás de David hay algo que es más profundo, que nos está anunciando a un verdadero rey? David, que es el rey terrenal, nos anuncia al rey del cielo. Nos dice que hay un rey cuyo reinado va a ser eterno. De David se dice, voy a escoger a uno de tus hijos y lo voy a poner en el trono eternamente y para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿De quién está hablando? ¿De Salomón? No, está hablando de Jesús, el hijo de David. Jesús es el hijo de David. Entonces toda la Escritura se centra en y solamente en Jesús. De verdad, cuando nosotros vemos a algunos de los jueces, cuando vemos a Sansón, por ejemplo, ya sin fuerza, ciego, ¿no es cierto?, que agarra los dos pilares del templo donde está muriendo y con su propia muerte destruye a todos sus enemigos. ¿Qué está hablando la Escritura ahí? O sea, está hablando de una historia específica que es la historia de Sansón, pero está anunciando con esa historia a alguien que con su propia muerte iba a derrotar a todos sus enemigos. ¿Quién es? Jesús. Todas las historias de la Biblia hablan de Jesús, nos enfocan, nos ilustran a Jesús. ¿Qué nos está mostrando el diluvio? ¿Qué nos está mostrando el arca? ¿Qué nos está mostrando la liberación de Lot, de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Qué es toda esa historia? Jesús, el anunciamiento de Jesús. ¿De qué viene Jesús? Entonces, este lente es muy, muy, muy importante. Cada historia que leamos en la Biblia, cada vez que estemos leyendo, tenemos que tener en cuenta que estamos leyendo la historia de Jesús. Que es la historia de Jesús. Si no encontramos a Jesús en esa historia que estamos leyendo, no estamos leyendo bien. Estamos leyendo de mala forma la Biblia, porque la Biblia es la escritura que da testimonio solo de Jesús. Jesús es el personaje principal de la Biblia, de él habla toda la escritura. Fíjense, Juan 8:56. Juan 8:56. Jesús habla acerca de Abraham y dice, Abraham, léalo ahí, primero lo de 8:56 de Juan. Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Abraham se gozó de que vio mi día, ¿no es cierto? Entonces los judíos dijeron, ¿no tienes 30 años y has visto a Abraham? ¿Verdad? O sea, y te comparas con Abraham, y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. De mí estaba hablando Abraham. Cuando hablaron de Isaac, cuando el carnero, ¿no es cierto?, cuando él iba a hacer el sacrificio, él dijo, Dios se proveerá de sacrificio. Y ellos encontraron un carnero coronado de espinas, agarrado ahí en un cerco. ¿Quién era el carnero coronado de espinas amarrado en el cerco? El sustituto del sacrificio. Estaba hablando de Jesús. Abraham vio el día de Jesús. Y dice, y lo vio y se gozó cuando Dios volvió a él y él pudo engendrar a su hijo Isaac de forma sobrenatural. Ahí Abraham supo que el Mesías venía por su familia, que Dios había escogido su familia para Dios traer al Hijo de Dios. Entonces toda la Biblia habla acerca de Jesús, ¿verdad? Juan 1:45. Juan 1:45 y 5:46 también tenemos que... ¿Qué dice Juan 1:45? Felipe llamó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así
así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Ya, fíjense, ¿qué es lo que le dice? Inmediatamente hemos encontrado a aquel de quien habla la ley y los profetas. Nosotros vimos en primer año en cuántas partes se dividía la escritura, en cuántas partes partíamos la escritura, ¿se acuerdan? Se quedan los primeros años todos, por favor. ¿Se acuerdan, no? ¿En cuántas partes dividíamos la escritura? En la ley, los profetas, los evangelios sinópticos y los testimonios de Jesús. ¿Ya? Se relajaron mucho en el verano, parece, así que hay que repasar de nuevo primero y segundo. ¿Ya? Voy a hacer una pregunta que no quieren preocuparse en la cabeza. La ley y los profetas, hemos encontrado a aquel de quien habla la ley y los profetas, ¿verdad? A Jesús, el que está anunciado. Entonces, dice la Escritura, la ley y los profetas hablan acerca de Jesús. Vamos a ver Lucas 24:44, si lo vamos a leer todos juntos. ...24, 44 y 45 vamos a leer. Todo junto dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense, Jesús cuando va con los discípulos de Maús, ¿se acuerdan ustedes? Dice que Jesús les abrió la escritura porque los discípulos estaban desanimados porque pensaron que ya se había acabado todo, ¿se acuerdan? Se había acabado todo, entonces ellos pensaron que ya no seguían, Jesús había muerto. Y él les dice, pero ¿cómo tan duros de corazón? Lo reprende Jesús y dice que les empieza a mostrar, partiendo por Moisés y pasando por todos los profetas, las cosas que de él estaban escritas. Entonces fíjense cómo enseñaba Jesús. Jesús abría el mismo Antiguo Testamento que tenemos nosotros aquí y dice que partía por Moisés. O sea, ¿por dónde partía? Por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la ley, ¿verdad? Partiendo por Moisés y dice, y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba lo que en la Escritura hablaban de él. O sea, Jesús dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, esto habla de mí, esto habla de mí. Y así también predicaban los primeros discípulos. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe? Cuando es llevado donde el eunuco, ¿verdad? Y el eunuco está leyendo Isaías y dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Y se acerca y dice, ¿de quién dice esto? ¿Verdad? ¿De quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de alguien más? Y dice que, ¿no es cierto? Ahí Felipe, partiendo de esta escritura, les anunció a Jesucristo. Entonces los discípulos, los vemos en el primer siglo, que tenían la capacidad de poder entender a Jesús en cualquier parte de la escritura. Ellos daban testimonio en cualquier parte de la escritura. Fíjense Pedro, ¿se acuerdan Pedro cuando viene el Espíritu Santo? Y hay un viento recio y se junta mucha gente. ¿Qué es lo que dice Pedro partiendo? Cuando parte el discurso, parte el sermón, él dice, esto es lo que habló el profeta Joel cuando dijo. Entonces el profeta Joel también dando testimonio de la obra de Jesús. Que Jesús vino, murió, resucitó y envió el Espíritu Santo. Entonces eso es ver a Jesús en toda la Biblia. Y fíjense lo que leímos recién, ¿qué dice? Estas son las palabras que les hablé, dice Jesús, cuando estaba con ustedes. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice, fíjense, esto es importante. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué es lo que es tener el entendimiento abierto? ¿Qué significa leer la Biblia con el entendimiento abierto? ¿Qué significa eso? En ver a Jesús en la Biblia. Eso está diciendo este pasaje, ¿verdad? Significa que cuando yo leo la Biblia con el entendimiento abierto es cuando puedo ver a Jesús en las Escrituras. Cuando sé de lo que Él dice, ¿no es cierto? La ley, los profetas y los salmos. De Él habla toda la Escritura, de Él habla toda la Biblia. Solamente de Jesús. Claro, ¿verdad? Esto es mucho más, esto es profundo, esto es para que nos revolucione la forma en que estamos leyendo la Biblia. La
ustedes vayan a la Escritura, lean la Biblia, sepan que es el libro del Señor Jesús, que habla solo de Él. No tiene sentido, ninguna escritura de la Biblia tiene sentido si se separa de Jesús. Y cada vez que enseñemos, cada vez que vamos a la Biblia, tenemos que terminar en Jesús. Y si no terminamos de Jesús, si no enseñamos de Jesús, no es enseñanza cristiana. De pronto nosotros enseñamos a los niñitos de la escuela dominical, de repente se les enseñaba, por ejemplo, ya tenemos maestros acá de los niños, se les enseñaba acerca de David, ¿cierto? Se les enseñaba acerca de Abraham, se les decía, miren la fuerza que tenía David, miren la valentía que él tenía, tenemos que ser valientes como David, ¿verdad? Y todos quedaban con eso, hay que ser valientes como David, ¿verdad? O se les mostraba la historia de José, hay que ser así, ¿no es cierto?, tan fiel a Dios como José, ¿verdad? Hay que tener esa integridad que tuvo José. Pero nos quedamos ahí, solo en la historia de David, en la historia de José. Pero eso es lo mismo que estamos enseñando aquí, se enseña en una sinagoga donde no creen en Jesús, ¿verdad? Incluso yo creo que en la sinagoga mejor traemos a un rabino y él nos podría enseñar mejor de David o mejor de José, ¿verdad? Ellos tienen todo un respaldo y mucho más conocimiento del que podríamos tener nosotros, conocen muchas más escrituras, lo que han pensado durante siglos todo el pueblo judío, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros? ¿Cuál es la diferencia del creyente? Que el creyente entiende que David y que José no son figuras aisladas, que están puestos ahí por causa de Jesús, que ellos hablan de Jesús, dan testimonio de Jesús. Ese es nuestro valor. Entonces, cada vez que enseñemos la Escritura, cualquier parte de la Biblia ha de terminar en Jesús. Si no termina en Jesús, no es enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana es la que da testimonio de Jesús. La verdadera profecía es la que da testimonio de Jesús. La Escritura dice que la profecía, el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús. Toda la Biblia habla del Señor Jesús. Y vamos a hacer también una separación en la Escritura. Vamos a decir que la Biblia es el libro que contiene la Escritura sagrada, ¿verdad? La Escritura santa. Y después de esto vamos a ver en cuántas partes se divide la Biblia, ya sí. Lo vamos a ver ahora. Lo tenéis que saber adelante. Escritura sagrada. Si yo les pregunto ahora, ¿la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene las palabras de Dios? ¿Qué van a responder ustedes? Claro. Para irse a la segura, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque ha habido una gran pelea entre las dos partes. Estas son dos posiciones. Hay dos posiciones en la teología actualmente. Hay una posición que se conoce, la posición liberal, siempre la que dice que la Biblia contiene las palabras de Dios. Y hay una posición que es conservadora que dice, no, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, no sé si hay una diferencia, ¿verdad? Pero aquí hay que entenderlo bien porque nosotros no nos vamos a ir por ninguna de las dos. ¿Ya? Los que dicen que la Biblia es la palabra de Dios argumentan con mucha razón que toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo que vimos recién, ¿verdad? El primer punto que vimos es que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia. Y eso es lo que defienden el primer grupo que dice que la Biblia es la palabra de Dios. El segundo grupo, que son los liberales, ellos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero en el sentido de que no toda la Biblia es inspirada. No sé si entienden acá. La posición liberal dice que la Biblia, no toda la Biblia es inspirada por Dios. O sea, hay partes de la Biblia donde la escribieron solo hombres. O sea, ellos dicen, ciertas partes de las epístolas, por ejemplo, son cosas de la cultura solamente. O sea, Pablo escribió culturalmente, conforme a su cultura, pero eso que escribió ahí no se puede aplicar ahora, porque era solo de la cultura de Pablo. Entonces eso no lo podemos aplicar ahora. Pero hay otras partes de la Biblia que sí son inspiradas, ¿verdad? Esa es generalmente la posición de los que defienden que la Biblia contiene las palabras de Dios. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Es o contiene? Nosotros dijimos en el primer punto que la Biblia es inspirada por Dios completamente. Pero ¿es toda la Biblia las palabras de Dios? ¿No? O sea, hemos leído la Biblia, ¿no es cierto?
Y hay partes que claramente Dios no está hablando, ¿verdad? Aparecen registradas las palabras de Satanás también, ¿verdad? Y dice, y Satanás le dijo, y aparecen ahí escritas, ¿verdad? Como que Dios os ha dicho, ¿verdad? Salen las palabras del diablo cuando tienta a Jesús, ¿verdad? También aparecen ahí. Entonces aparecen también registradas las palabras del diablo. Aparecen registradas palabras Pablo en una ocasión, fíjense, Pablo en una ocasión dice, esto digo yo, no el Señor. Se atrevió a decir eso Pablo, ¿verdad? Pablo está hablando, dando consejo a la iglesia acerca de que si se separaban o no se separaban, ¿verdad? Ese era el tema que estaba poniendo Pablo. Y Pablo dice, y si hay algún creyente que tiene un esposo que no es, o un esposo, una ¿verdad? Que no consiente en vivir con usted por causa de la fe, ya sepárese, ¿verdad? Pero ojo, dice, esto no lo dice el Señor, esto lo estoy diciendo yo, a modo de concesión, ¿verdad? Porque no es mandamiento del Señor que se separe, ¿verdad? Lo estoy diciendo yo a modo de concesión porque el Señor no nos llamó ni a vivir en esa clase de... si es por su salvación, ya háganlo. Eso es lo que está diciendo Pablo, la salvación es más importante que eso, ¿verdad? Háganlo porque no estamos nosotros llamados a vivir en esclavitud, sino a paz nos llamó el Señor. Entonces, pero Pablo dice, esto lo estoy diciendo yo, no el Señor. Entonces ya tenemos una base para decir que no toda la Biblia es categóricamente la palabra que salió de la boca de Dios. Pero sí toda palabra es inspirada. Aunque esa parte que Pablo dice, que Pablo está diciendo que no habla el Señor sino Él, aún esa parte también es inspirada por Dios. ¿Se entiende? Aunque no sea una palabra que sale directo de la boca de Dios, sí es inspirada por Dios igualmente. Entonces nosotros decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no en el sentido que lo dicen los liberales. ¿Ya? Nosotros decimos la Biblia contiene la palabra de Dios. Esos son los grupos de primero. Vamos a ver. Nosotros decimos que la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Pongan atención porque esto es muy importante. Si a ustedes les preguntan en alguna ocasión esto y les dicen, ¿la Biblia es o contiene la palabra de Dios? Cuando ustedes digan que la Biblia contiene la palabra de Dios, los pueden tachar de liberales. Y van a decir, ustedes no creen en toda la inspiración de la Biblia. Sí creemos en toda la inspiración de la Biblia. Toda la palabra toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Toda la profecía de la escritura viene por Dios. Pero no toda la Biblia es palabra directamente salida de la boca de Dios, porque en algunos lugares se registran palabras de otras personas, las palabras del diablo están escritas ahí, y hasta el mismo Pablo dice, esto lo digo yo, no el Señor. Entonces, por eso hacemos la división entre, le podemos llamar oráculo a las palabras que salen directamente de la boca de Dios. Oráculo es una palabra griega que se ocupa en Isaías, hablando del lugar donde Moisés hablaba con Dios, habla de la boca de Dios. Entonces vamos a dividir la Biblia en el oráculo y en la palabra santa. La palabra santa es palabra inspirada por Dios, o palabra santa es la palabra inspirada por Dios a hombres. Ya podemos ver la diferencia entre estos dos grandes grupos. Por ejemplo, a las palabras de Jesús, a todas les llamamos oráculo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, lo leímos, dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que yo hablo todo lo que me mandó el Padre a decir. O sea, yo no hablo mi propia palabra. Por eso todas las palabras de Jesús las consideramos palabras salidas directamente de la boca de Dios, ¿verdad? Pero la palabra santa son los testimonios de Jesús. Son gente que recibió inspiración del Espíritu Santo y ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan acerca de la cena del Señor? Cuando Jesús habla acerca de la cena y dice, hagan esto en conmemoración mía. Después Pablo toma esas palabras y Pablo dice, esto mismo yo lo recibí del Señor, que el Señor, habiendo tomado pan, lo partió, dio el vino. Dice Pablo, repite lo que dijo Jesús, y después Pablo añade una enseñanza particular para esa iglesia. Y él está diciendo que ustedes están comiendo mal la cena del Señor, por lo cual también hay algunos de ustedes que están enfermos y algunos duermen por no discernir el cuerpo de Cristo mientras toman la cena.
Entonces ahí Pablo toma el oráculo de Dios y lo aplica para una enseñanza específica a una iglesia. Entonces es inspirado por el Espíritu Santo. Pablo da la instrucción a la iglesia. De la misma forma, cuando Pablo está diciendo, esto digo yo, no el Señor, igualmente está siendo inspirado por Dios. No quitamos la calidad de inspiración a esa parte de la Biblia, pero claramente Pablo mismo está diciendo, esto no lo dijo el Señor, no fue un mandamiento de Dios, lo estoy diciendo yo a manera de concesión. También Moisés mandó a dar carta de divorcio, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces los fariseos le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿y cómo entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Dijo, por la dureza de vuestro corazón, pero no fue así al principio, ¿verdad? O sea, no fue Dios quien tuvo la idea de la carta de divorcio, ¿verdad? Pero Moisés tuvo que, inspirado por Dios, tuvo que dar la sentencia de la carta de divorcio para que la mujer que las aborrecía el marido no quedara tiradas en la calle, porque nadie más las podía tomar después. Entonces la condición de una mujer que era aborrecida por su esposo era horrible. Entonces Moisés, siendo inspirado por Dios, dio y dijo ya, el hombre que saque a una mujer, que aborrezca a la mujer, denle carta de divorcio, para que ella pueda rehacer su vida otra vez, ¿verdad? Entonces fue algo en el momento que se dio, ¿verdad? Entonces eso tampoco fue un oráculo de Dios, una palabra directa de la boca de Dios, sino palabra santa, ¿verdad? Palabra inspirada por Dios específicamente a algunas personas. Es importante hacer esa división para nos ahorrar muchos problemas de interpretación de la Biblia. Y lo último que vamos a decir acerca de la escritura en el libro, para con más detalle este asunto, lo último que vamos a decir acerca de la Biblia es su composición, ¿verdad? Y aquí es donde ustedes me van a poder responder lo que les pregunté al principio. Vamos a dividir en cuántas partes. Si yo les pregunto en cuántas partes se divide la escritura, podemos hacer muchas divisiones. Y lo más probable es que usted tiene una Biblia de estudio que aparece dividida ya antes, ¿no es cierto? Las divisiones generalmente son Pentateuco, ¿verdad? Profetas menores, profetas mayores, libros poéticos, etc. Hay algunos que hacen más divisiones, hasta 8, 11 divisiones se les hace a la Biblia. Pero nosotros vamos a hacer la división más fácil de hacer, o sea, digamos, y ahí vamos a decir por qué vamos a hacer esta división. Primero vamos a dividir la Biblia, lo más básico que hay es dividirla en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, eso es lo principal, la división más básica que hay de la Escritura. Son dos pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos pactos claramente establecidos en la Escritura. El autor de Hebreos dice que Dios dio por viejo el antiguo pacto y que está por desaparecer, está por abolirse ya. ¿Por qué? Porque Dios dio un nuevo pacto por Jesús. Eso ya lo entienden más o menos bien, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Pacto son las dos divisiones que hace la misma Biblia, la misma Escritura. El Antiguo Testamento lo vamos a dividir en dos partes. ¿Y por qué dos partes? Porque el mismo Jesús hizo esa división. El Señor Jesús dijo, estas cosas están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Vamos a dividir en ley de Moisés y los profetas. Nos vamos a ahorrar la distinción entre profetas menores y profetas mayores. ¿Ustedes saben por qué se llaman mayores los mayores y menores los menores? ¿Saben la diferencia, no? ¿Por qué los profetas mayores son considerados profetas mayores y por qué los menores son considerados profetas menores? ¿Eran más grandes los menores? Porque los profetas mayores profetizaban concretamente del Mesías y otros sobre cosas específicas que vivían el pueblo. Se podría hacer esa división, aunque no es tan claro eso, ¿ya? Pero es simplemente porque los profetas mayores escribieron más. O sea, los libros son más grandes. Es solamente eso, los libros grandes de profecía, Isaías, ¿no es cierto? Sí, se le llamaron profetas mayores, y los libros que son más chiquitos se le llamaron profetas mayores. Así que profeta. Para nosotros todo eso va a ser profeta. Ya, los 1500 años de profecía que vieron ahí, profeta. La ley, hablamos de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio son la ley, los profetas. Jesús también hizo los salmos aparte, pero los vamos a considerar dentro de la profecía.
profecía, porque los salmos también son profecía. Ya los salmos también hablan acerca de Jesús. Y el Nuevo Testamento lo vamos a dividir en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas. Hasta ahí no. Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, fíjense, hablan acerca del Señor Jesús solamente sin incluir ningún comentario adicional, y los testimonios de Jesús los vamos a considerar desde Juan hasta el Apocalipsis. Fíjense, hablando de la ley, ¿qué diferencia hay entre la ley y los profetas? Cuando hablamos de la ley, vamos a ver cada parte con un poco de detalle, con lo de los 10 minutos que nos quedan, con un poco de detalle cada una de las partes que ustedes siguen estudiando en casa. La ley, cuando hablamos de la ley, ¿qué es la ley? ¿Los carabineros van a ver acá? La ley nos está hablando de Moisés, ¿cierto? La ley de Moisés. ¿Y qué es lo que vio Moisés? Moisés vio las cosas del pasado inspirado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Moisés vio el Génesis, Moisés vio la creación del mundo, vio la caída del hombre, vio la destrucción de la humanidad. Moisés vio a la humanidad sin remedio. Moisés vio a una humanidad perdida, que no podía obtener la vida por sí sola. Moisés vio la destrucción de la humanidad. Y fíjense, Moisés vio el pasado por el Espíritu Santo, y los profetas vieron el futuro por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo? Ustedes no sé si se han preguntado, pero ¿cómo supo Moisés acerca de Adán? Si es algo que pasó hace tantos años. Algunos dicen que Moisés solo copió de cosas anteriores, ¿verdad? Y algunos dicen que no. Moisés lo que pasó es que compiló varias teorías que existían, o varios libros, como ustedes conocen, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, no sé si la han escuchado por ahí. La epopeya de Gilgamesh es un relato muy parecido al diluvio de Génesis. Entonces, algunos dicen, no, es que Moisés tomó todos estos relatos que existían en la antigüedad y formó el Génesis. Creó el Génesis de todo esto. Eso es lo que dicen algunos teólogos, plantean. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que lo que vio Moisés es real, ¿verdad? No es una colección de cuentos de la época. Así como el profeta vio a Cristo inspirado por el Espíritu Santo en el futuro, Moisés vio el pasado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay tantos relatos que se le parecen? Porque también el relato fue transmitido de boca en boca, ¿verdad? También hubieron otros canales, también el diluvio fue pasándose de boca en boca, fue escribiéndose por distintos autores, ¿verdad? Pero ninguno de ellos llegó a tener el respaldo de Dios. ¿Cuál es el respaldo de Dios? Lo que Moisés escribió por el Espíritu Santo, lo que él vio por el Espíritu Santo. Entonces decimos, lo que Moisés escribió es lo que realmente pasó. ¿Hay otros relatos que se parecen? Hay muchos. ¿Y por qué? Porque eso nos da constancia de que realmente sucedió, ¿verdad? Un evento es escrito por varios a la vez y va tomando distintos caminos, se le va agregando mitología, se le va agregando otras historias, agregando y quitando en el tiempo. Por eso hay muchos relatos que se parecen al diluvio, muchos relatos que se parecen a Adán y Eva, muchos relatos que se parecen a toda la historia del Génesis, pero nosotros planteamos que Moisés, por el Espíritu Santo, vio lo que realmente pasó, inspirado mirando el pasado. Los profetas, de la misma forma que Moisés miraba el pasado, los profetas miraron el futuro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué vieron los profetas? La salvación, la solución al problema que vio Moisés. Los profetas durante 1500 años anunciaron que venía el Mesías. ¿Y cuál era el anunciamiento del profeta? Era el Mesías viene el Mesías, viene el rey. Hablaron del rey, del hijo de David, hablaron de la raíz de Isaí, hablaron, ¿verdad?, del Emanuel, del Dios con nosotros. Hablaron, Belén, tú pequeña para entrar entre las ciudades de Judá, de ti nos saldrá el que será legislador en Israel, el que tendrá el principado sobre su hombro, ¿verdad? Eso hablaron los profetas, describieron la vida de Jesús con todo detalle. En la profecía podemos ver al Señor Jesús con todo detalle, ¿verdad? Hasta el Señor Jesús, cuando ya estaba muriendo y exclamó, tengo sed, ahí estaba cumpliendo una profecía.
¿verdad? Cada escritura, cada letra de la profecía está describiendo la vida de Jesús, la venida de Jesús. Entonces la ley nos hablaba de la necesidad de un Salvador. Los profetas nos anunciaron la venida de ese Salvador. Los evangelios sinópticos, ¿cuál es la particularidad que tienen? Que nos hablan de la vida de Jesús tal y como fue. Los evangelios sinópticos no le agregan nada a la vida de Jesús. Solo dicen, Jesús hizo esto, se levantó, fue a Capernaum, después fue para allá, hizo esto, sanó aquí, enseñó esto. Eso es lo que nos hablan los 3 evangelios sinópticos, ¿verdad? Mateo desde el punto de vista del rey, Marcos desde el punto de vista del siervo y Lucas desde el punto de vista del hombre nos relatan solo lo que ocurrió en la vida pública de Jesús, objetivamente lo que pasó con Jesús. Incluso Lucas, ¿se acuerdan cómo empieza? Dice, muchos han tratado de presentar los hechos que sucedieron acá, pero yo te voy a investigar. Dice, yo voy a investigar qué es lo que pasó por orden. Entonces Lucas, Mateo y Marcos son los que nos presentan la vida pública de Jesús. Son los que nos presentan la vida pública de Jesús. El Evangelio de Juan es distinto, ¿verdad? ¿Se habían dado cuenta que el Evangelio de Juan era muy distinto a los otros 3? ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo. Ya no comienza con la vida pública. Todos los demás comienzan con el anunciamiento, con la venida de Juan el Bautista, con la genealogía de Jesús. Pero ¿cómo empieza Juan? En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Juan parte hablándonos de Jesús antes de su vida pública, antes de su encarnación, desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso el Evangelio de Juan lo consideramos un testimonio de Jesús. Juan es el primer teólogo de Jesús, el primero que hace teología de Jesús. Por eso la teología de Juan le llamamos la teología bíblica, es la buena teología, es la teología que nos habla acerca de Jesús. Por eso de Juan en adelante, los testimonios de Jesús nos confirman que Jesús vino. La expresión de los testimonios de Jesús es realmente vino. ¿Verdad? Vino de venir es ahí, no vino de ustedes conocen. Vino. Entonces, fíjense cómo dividiendo en 4 partes la Escritura podemos centrar toda la Escritura en Jesús. ¿Por qué hacemos esta división y por qué no hacemos otra? ¿Por qué no dividimos en 5 o en 6, en 7? Porque si hacemos más división, se nos pierde de vista a Jesús. Cuando dividimos el libro histórico, el libro poético, profetas mayores, profetas menores, cuando hacemos todo ese tipo de división de la Biblia, se nos pierde de vista el personaje principal de la Biblia. Se nos pierde de vista a Jesús. Por eso la Biblia solamente habla de estas 4 partes, como les digo, con una excepción que también toma a los salmos como una parte distinta, pero la Biblia habla de esta división de la Escritura. Y nosotros vamos a dividir la Biblia en estas 4 partes. Vamos a decir, la Biblia es la ley, los profetas, los evangelios sinópticos y los testimonios de Jesús. ¿Verdad? Estas son las 4 partes que habla la Biblia. Estas son las 4 partes que nos permiten centrarnos solamente en Jesús al ver la Escritura. ¿Verdad? Esto nos habla acerca de la Biblia. Ya, vamos a terminar acá. Lean lo que hay en sus libros para complementar. Vamos a tener el mismo régimen de tareas que vimos el año pasado. Ya, cada uno de ustedes la hace sin evaluación. Y hasta aquí vamos a dejar porque ya tenemos que partir con primero. Vamos a orar al